Buenas tardes, vamos a comenzar con el laboratorio el día de hoy. Primero déjenme ver si estoy grabando. Perfecto. Ya, vamos a ver, ya hemos visto la granulometría con ustedes, pero vamos a entrar a detalle un poco más en lo teórico y les voy a explicar el ensayo de peso específico para que así cuando nos volvamos a hacer, cuando ya nos toca hacer el laboratorio, ya ustedes tengan idea de qué es lo que se va a hacer en el laboratorio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el laboratorio de granulometría. Bien, perfecto. Entonces, comenzamos. Análisis granulométrico. La norma que rige el ensayo es la norma CTMC 136. Objetivo del ensayo, determinar la granulometría de los agregados y que estos se encuentren o verifiquemos si están dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones para un adecuado diseño de una mezcla. En otras palabras, lo que nosotros queremos determinar o es ver cómo es la conformación de la distribución de la granulometría o la distribución de las partículas en función a su tamaño. ¿Ya? También determinaremos el módulo de finura en caso de agregado fino y el tamaño máximo nominal y absoluto para agregados gruesos, que son datos de puntos de partida necesarios para una dosificación, ya sea el método que hayamos empleado a dosificar. Fundamento teórico, agregados en la mezcla. La mezcla de hormigón está principalmente conformada por los agregados. Alrededor de un 70% del material, dependiendo del tipo de resistencia que vayamos a optar, va a ser agregado fino y agregado grueso. ¿Por qué? La razón más principal es más barato. ¿Ya? La grava y la arena comparado con el cemento es mucho más económico. Por lo tanto, entonces debemos tratar de tener la menor cantidad de cemento. La mejor dosificación es aquella que me permite usar la menor cantidad de cemento posible y obtener una adecuada resistencia. ¿Ya? Además que la granulometría me proporciona la estabilidad volumétrica y eso a su vez me genera mejor durabilidad. No es conveniente tener una mala granulometría tanto en el árido fino como en el árido grueso. Como concepto general, el hormigón es una piedra reconstituida, porque también el cemento proviene de piedras calizas, ¿ya? Entonces, hay que tratar de realizar la confección de un hormigón que sea capaz de tener una adecuada resistencia siempre y cuando cuidemos el tema económico. No siempre tener mejor resistencia significa que vamos a usar más cemento. Ya se puede mejorar la resistencia también controlando la durabilidad de la grava y la granulometría de nuestros agregados. O sea, que la grava sea resistente y se encuentren dentro de curva tanto la granulometría de la arena como de la grava. Les pediría encarecidamente que me manden los datos al grupo de la granulometría que hicimos, ¿ya? Una foto ahí de las pizarras para que al final de la explicación podamos ver cómo está la granulometría de nuestro agregado. La granulometría se define como el ordenamiento y distribución de los grupos de tamaño de agregado, el cual se determina haciéndolo pasar por una serie de tamices ordenadas en forma descendiente. ¿Ya? La granulometría tiene dos grandes incidencias en el hormigón, tanto en su estado fresco como en su estado endurecido. Bien. Para el estado fresco, obviamente, la trabajabilidad es el factor principal, por lo cual si nosotros tenemos una adecuada granulometría, la segregación no llega a ser un factor bastante complicado a la hora de analizar, ¿ya? De no tener una adecuada granulometría, el tema de segregación es muy complicado. Entonces, el vibrado va a tener que hacerse con el mayor control posible. La exudación también es un tema muy delicado, ¿ya? El exceso de exudación en una mezcla de hormigón va a hacer de que las fisuras empiecen a aparecer, ¿ya? Y fisurar un elemento estructural no es conveniente. Entonces, la exudación se ve afectada por la granulometría debido a que el tenor de mortero siempre está presente. Entonces, si tengo mucha cantidad de arena y
y cemento, que es el mortero. Entonces, en la superficie expuesta al sol, entonces la sudoración va a ser mucho mayor, ¿ya? Me afecta la relación agua-cemento, ¿por qué? Fíjense que si tuviéramos eh, arena y grava que caen dentro de las curvas granulométricas y al otro lado tenemos arena y grava que no caen dentro de la curva granulométrica y la dosificamos con las mismas cantidades, van a ver que la que sí cae dentro de la curva granulométrica tiene un asentamiento en el cono de Abraham mucho más aceptable que la que no. ¿Ya? Eso debido a que no se puede dar una buena consistencia a un material que no cae dentro de curva. Entonces, eso ya afecta al último punto, que es la colocación en el acabado. Se nos complica un poco más el tema de colocar y darle un acabado bastante sencillo. Si no llegan a generarse estos problemas que ustedes ven, que son las cangrejeras, esos espacios vacíos que hay después que terminan de desencofrar. Entonces, en el caso del hormigón endurecido, buena granulometría me genera mejor resistencia, menor contracción a largo plazo, o la contracción sería la afluencia lenta del hormigón, o sea, la forma en la que se empieza a deformar el hormigón por sí mismo, y mejor durabilidad. Obviamente, si tengo mayor resistencia y menor contracción, mi hormigón va a ser más durable. Tamaño máximo absoluto. El tamaño máximo absoluto es aquel tamiz por el cual pasa el 100% del agregado grueso. Ya con ustedes habíamos visto que les había explicado que el tamaño máximo absoluto es aquel tamiz superior al primer tamiz en el cual queda retenido muestra. Para considerar el tamaño máximo que se va a utilizar en un elemento estructural, tenemos las siguientes 3 variaciones. ¿Ya? Me dice que el tamaño máximo absoluto puede ser un quinto del lado menor, de la menor dimensión del elemento. Fíjense aquí. Supongamos que esta viga tiene 15 por 40, una viga común en una casita de 2 pisos. ¿Ya? Puede ser un tercio de B, o sea, el menor espesor de una losa de hormigón macizo, una losa y la carpeta de compresión de una losa armada en 2 direcciones, cualquiera sea el caso, ¿ya? Un tercio menor. O 3/4 del valor de C, que C es el menor espacio libre entre armaduras, que ven acá, ¿ya? Vamos al siguiente ejemplo. Hayamos quedado en una... les había dicho 15 por 40, ¿no? La viga. ¿Ya? Entonces, supongamos que tiene 15 centímetros. Este pequeño espacito que ven acá se conoce como recubrimiento. ¿Ya? Entonces, eso debe ser de 1 pulgada. Entonces, a ambos lados son 5 centímetros. Me quedan 10. Esto que ven aquí, este cuadradito que recubre todo el contorno, se conoce como estribo. Por lo general es de 6 milímetros, como es 6 a cada lado, entonces sería 1.2 centímetros a cada lado. Ahí nos queda 8.8. Estos fierros aquí, una casa sencilla, fierro de 12, el refuerzo también de 12. Entonces tendríamos 3 fierros de 12, entonces sería menos 3.6. Y tendríamos 5.2 centímetros. Eso lo dividimos entre 2 porque son 2 espacios que me generan. ¿Ya? Me queda 2.6, lo multiplico por 3, lo divido entre 4 y me da 1.95 centímetros o 19.5 milímetros. Por lo cual, para este ejemplo que hemos acabado de aplicar, me dice que el tamaño máximo debería ser de 19.5 milímetros o 3/4 de pulgada. ¿Ya? El tamaño máximo nominal, ya lo hemos hablado con ustedes, es aquel tamiz que me deja pasar entre el 95 al 85% de la muestra. Generalmente es el tamiz que se encuentra por debajo del tamaño máximo absoluto. El módulo de finura nos describe de forma rápida y breve la proporción de finos o gruesos que se obtienen de un análisis granulométrico de la arena. El módulo de finura es igual al porcentaje retenido acumulado de la malla número 4, 8, 16, 30, 50, 100 dividido entre 100.
Materiales equipo, agregado fino, agregado grueso. En equipo tendremos un cucharón metálico, una tara o un recipiente, un cepillo metálico, una brocha para limpiar los tamices y una balanza digital para registrar los pesos. Horno, tamizador mecánico, de ser posible, una serie de tamices que según la ACTM estos son los tamices con los cuales debemos contar el laboratorio. Tamiz de 3 pulgadas, 2,5, 2, 1,5, 1, 3/4, media, 3/8, 1/4, número 4, número 8, número 10, número 16, número 30, número 50, 100 y 200. Esto es muy importante, mejor si lo anotan en su cuaderno, si están tomando apuntes o algo. El tamiz número 4 es aquel tamiz que me separa el agregado grueso del agregado fino. ¿Ya? Todo lo que retenga el tamiz número 4 se considera grava. Y todo lo que pase el tamiz número 4 se considera arena. ¿Ya? Entonces el tamiz número 4 es ese tamiz que me va a separar el agregado grueso del agregado fino. Para realizar el ensayo de granulometría, previamente yo tengo que hacer un acondicionamiento de la muestra. Como ya les expliqué, para cualquier ensayo nosotros tenemos que hacer el cuarteo. ¿Ya? No la tengo. Les encargo, por favor, que manden foto al grupo de la pizarra. Creo que no les escribió a ustedes. Les encargo de lo que hicimos en el laboratorio de granulometría, si tienen, ¿ya? Para que analicemos los datos. Entonces, primeramente cuarteamos nuestro material, lo lavamos si se encuentra muy sucio, lo secamos en el horno durante 24 horas o hasta que alcance masa constante. En el caso del árido fino, más adelante van a ver en suelo ustedes tamizado por vía húmeda, que consiste en que ustedes agarren 2 porciones de muestra de arena, una la lleven al horno, o sea, las dos las van a pesar en condición húmeda. Una la llevan al horno y determinan el contenido de humedad. La otra la lavan para hasta que quede limpio y luego, como ustedes determinaban el contenido de humedad de la otra, podrían haber sabido cuánto era el peso seco de la muestra que lavaron. Y a partir de ahí recién determinan, esa va a ser su masa inicial y recién hacen ensayo de granulometría, porque lo que lavaron lo meten al horno, lo secan y recién hacen granulometría. ¿Ya? Eso es en el caso de que se encuentre muy sucia nuestra arena. Tamaño de la muestra de ensayo, en el caso de agregado fino, cuyo tamaño máximo es de la malla número 4, será 500 gramos. En el caso del agregado grueso, va a depender del tamaño máximo absoluto. Fíjense, mientras mayor sea mi tamaño máximo absoluto, mayor es la cantidad mínima para hacer el ensayo de granulometría. Si mi tamaño máximo absoluto fuera de 1 pulgada, mínimo yo necesito 10 kilogramos. Esto que ustedes ven aquí, los requerimientos de granulometría de agregado grueso, se conoce vulgarmente como banda granulométrica. ¿Para qué me sirve eso a mí? Yo hago mi granulometría y me fijo de cuánto a cuánto es los tamices que estoy usando. Fíjense en este caso, si yo tuviera material que retiene el tamiz de 3/4 y llega hasta el tamiz número 4. Estas son las especificaciones técnicas de los porcentajes que pasan que debería tener mi granulometría. Malla de 1 pulgada debe pasar todo, 100%. Malla de 3/4 debe pasar entre 90 a 100%. De media pulgada no hay datos. De 3/8 de 20 a 55. El tamiz número 4 de 0 a 10. El tamiz número 8 de 0 a 5. Para el agregado fino, los valores ya están especificados. No va a variar. Un tamiz 3/8, 100%. A partir del 4 se considera grava para arriba, entonces tiene que pasar el 100%. Tamiz número 4 entre 95 a 100, tamiz número 8 entre 80 a 100, tamiz número 16 entre 50 a 85, el número 30 de 25 a 60, el 50 de 10 a 30 y el 100 de 2 a 10. El proceso de granulometría no es nada del otro mundo, es solo hacer pasar a través de los tamices hasta que deje de pasar el material abajo. ¿Ya? Entonces, lo recomendable es tamizar máximo 2 tamices.
Fíjense, aquí lo tenemos bien ordenado nuestros tamices. Acá está el de 2 pulgadas, 1,5, 1, 3/4, media, 3/8, número 4 y su base. Siempre ténganlo bien ordenados los tamices, ¿ya? La forma de colocar los tamices es de mayor a menor. O sea, arriba dan las aberturas más altas y después va descendiendo y las aberturas se van haciendo más pequeñas. Lo mismo para la arena. Número 4, perdón, 3/8, 4, 8, 16, 30, 50, 100 y su base, ¿ya? Entonces vierten la arena, vierten la grava y empiezan a tamizar. No les recomiendo que tamicen de esa manera, ¿ya? No es aconsejable. Agarran 2 tamices, lo hacen pasar todo, ¿ya? Y después, o sea, conforme van reteniendo en cada tamiz, ustedes van separándose en unas taras para después hacer los pesos que queda en cada tamiz, ¿ya? El tamizado mecánico, si bien nosotros contamos con una tamizadora mecánica en el laboratorio, yo en mi criterio personal no lo recomiendo con los tamices que tenemos en el laboratorio. En nuestro caso tenemos tamices de 8 pulgadas de diámetro. Fíjense que aquí pueden entrar de mayor tamaño. Entonces, hay otros tamices, por ejemplo, de 12 pulgadas de diámetro, que tienen mayor área. Fíjense que el de 8 me da un área aproximadamente de 315 centímetros cuadrados. El de 12 pulgadas me da un área de 706 centímetros cuadrados. Si tiene el doble de área, entonces cuando se agite eso, es más probable que los tamices inferiores no se lleguen a trancar, no se lleguen a obstruir. No ocurre mejor dicho, ocurre ese problema con los tamices de 8 pulgadas de diámetro. Por eso, para mi gusto personal, yo no lo recomendaría hacer la granulometría utilizando el agitador si voy a trabajar con tamices de 8 pulgadas de diámetro, esos chiquititos que han visto en el laboratorio, ¿ya? Hay otros de 12 que son mucho más grandes, entonces ahí sí ya les recomiendo, ¿ya? Siempre se tamiza, si van a tamizar individualmente, coloquen una base abajo para que ustedes sepan que ya no está pasando material, ¿ya? Entonces, cuando ya vean que ya no pasa material, entonces automáticamente ustedes paran y separan lo van guardando en una tara cada vez que termine un tamiz, ¿ya? Siempre hay que procurar limpiarlo adecuadamente los tamices para que así no perdamos mucha cantidad de muestra. Hay valores máximos establecidos de pérdida, entonces hay que evitar llegar a esos límites. Se debe pesar el material, hay 2 maneras de hacerlo, peso retenido acumulado como peso retenido parcial en cada tamiz, ¿ya? Y eso se registra en los datos para al final determinar los porcentajes que pasan. Si ustedes van a calcular los porcentajes, ya sea retenido acumulado o retenido en cada tamiz, la ecuación es la misma. Es solo una regla de 3 simple. Puede ser el peso retenido en cada tamiz dividido entre la masa inicial por 100 o puede ser el peso retenido acumulado dividido entre la masa inicial por 100. Ya, eso es para calcular los porcentajes, ya sea retenido acumulado o retenido en cada tamiz. El porcentaje que pasa no es nada más que 100 menos el porcentaje retenido acumulado. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. P sub 0, peso inicial, porcentaje retenido en cada tamiz, peso retenido en cada tamiz, porcentaje retenido acumulado, porcentaje que pasa, peso retenido acumulado. Ejemplo, determinar la granulometría del agregado fino, módulo de fineza y porcentaje de pérdida. Ahí tenemos el peso retenido en cada tamiz. Fíjense, retiene 3/8, número 4, número 8, 16, 30, 50, 100 y finalmente la base. ¿Cómo hago el peso retenido acumulado? En el primer tamiz se repite, en el segundo bajo, sumo con el peso retenido en ese tamiz y eso va a ser mi peso retenido acumulado. Y sigo el mismo procedimiento. Voy al tamiz inmediatamente inferior, lo sumo y obtengo el peso retenido en el tamiz que estoy analizando. Porcentaje retenido en cada tamiz no es nada más que una regla de 3 simple entre el peso retenido en ese tamiz y el porcentaje inicial. El peso retenido acumulado puedo hacerlo una regla de 3 simple, el porcentaje retenido, perdón, o puedo hacer también como en el peso retenido ir sumando, ¿ya?
Cualquiera de los dos métodos es válido. Y el porcentaje que pasa, obviamente ya les dije, 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Y ahí tenemos las especificaciones para el ensayo. La pérdida admisible o la pérdida máxima, en el caso de agregado fino, 3%, y en el caso de agregado grueso, 0.5%. El módulo de finura es igual a la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados desde la malla número 4 hasta la número 100 dividido entre 100. Y los valores que deben más o menos ir para considerar una arena que se usa en hormigones de 2.15 a 3.38. Ahí tenemos los detalles de la curva granulométrica, se forman en función al porcentaje que pasa. Tenemos los porcentajes que pasan, las aberturas de los tamices, la curva granulométrica, límite superior, límite inferior. Bien. Necesito que manden foto al grupo de los ensayos que hayamos hecho, ya sea el grupo que les haya tocado. ¿Ya? Porque necesito explicarles cómo se forma la curva granulométrica. Así que quiero trabajar con los datos que nosotros ya hemos tenido. A ver, espera un rato, voy a cambiar de Wi-Fi a datos. Sí, correcto. No está agarrando el Wi-Fi en mi celular. Este es nuevo. Ya, vamos a hacerlo los dos. De todas formas, le voy a dejar la grabación. Este dice que es 11.400, la masa inicial. Lo tenemos aquí. Masa inicial, 11.400. Ya. No retienen de 2, no retienen 1,5, no retienen 1, pero sí retiene 3/4. Dice que retiene 850.7. Retiene 4.300. Vamos a hacer retenido acumulado, ¿ya? Aquí está en función a retenido acumulado. En el tamiz de media me retiene 5.203.2. En el de 3 octavos me retiene 7.436.6. En el tamiz número 4 me retiene 11.117.8. Pero aquí le vamos a poner un valor alterno, ¿ya? Cualquiera. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? El 1/4 no nos afecta en nada, pero igual podemos ocultarlo. ¿Ya? El número 4, entonces era 11.117.8. Número 8, 11.396.1. ¿Ya? Y finalmente aquí tenemos nuestra curva granulométrica. Fíjense, cae dentro de curva. ¿Ya? Para el 3/4 está bien, 92.54, cumple con el máximo y el mínimo. Para 3 octavos también 34.77, cumple. Para el número 4, 2.48 me cumple. El número 8 también me cumple. ¿Ya? Entonces ahí tienen la granulometría. Tamaño máximo de la muestra, entre 95 al 85% del porcentaje que pasa. El 3/4 pasa al 92.54, entonces el tamaño máximo sería 3/4. Tamaño máximo nominal. ¿Ya? Ay, me lo dejaron jugado feo aquí. Ahorita vamos a hacerlo. Vamos a la arena. ¿Ya? Dice masa inicial 677.4, la foto que mandó Nicole. ¿Ya? También 1/4 no hay nada. Número 4 es 5.4. ¿Ya? 5.4 más 100.49
Me da 154.4 para el tamiz número 8. Ahí está. Estamos haciendo por peso retenido en cada tamiz. Ahora eso le vamos a sumar en el 16, que es 173.9, 328.3. Ahí está. Vamos a sumarle el otro, que es 245.5. Aquí está mal, sí. Lo que ustedes acaban de mandar es, si bien lo pusieron en el peso retenido en cada tamiz, este retenido acumulado. ¿Ya? Eso van a tener cuidado cuando les toque hacer. Aquí sería 149. ¿Ya? Lo colocaron en la columna incorrecta. En el 16 sería 173.9. En el de 30 sería 245.5. En el 50 sería 477.1. Y en el 100 sería 662.7. Ahí está, tenemos, nos fijamos, la primera malla cumple, la segunda cumple, la tercera no está cumpliendo, queda mucho retenido, ¿ya? Por eso está más allá del mínimo, o sea, está reteniendo mucho ese tamiz. La cuarta cumple, la quinta ya también no cumple, número 30, retiene muy poco en el tamiz número 30, ¿ya? Y finalmente la sexta está bordeando, cumple apenas. Y el número 100 también cumple apenas. Fijémonos, módulo de finura 2.52. Ya está mucho mejor que el que terminamos con el otro grupo de materiales, me dio 2.34 si no me equivoco. ¿Ya? Pero este está un poquito mejor. Y ahí fíjense, ya la granulometría lo tenemos, tanto de la arena como de la grava. ¿Ya? No sé si hay otro grupo más para que quieran hacerlo. Acá hay uno que es diferente. Vamos a ver la grava, también es diferente el peso inicial. Podemos hacerlo también. Este otro 11.400 ya lo hemos hecho. Hagamos este, ¿ya? Donde es 18.100 el peso inicial. ¿Ya? Pueden sacarle una captura ahí si quieren. De todas formas, lo estoy grabando el video, lo voy a subir a YouTube para que ustedes puedan verlo después si gustan. Bien, aquí sería entonces 18.100. Estamos haciendo peso retenido en cada tamiz. No retiene nada de 1,5, no retiene nada de 1. Vamos al de 3/4. Retiene 999.5. En el de media retiene 8.668.3. Bien. En el de 3/8 retiene 12.344.8. También. El número 4 retiene 17.760.8. También está bien, cae dentro de curva. Y en el número 8 retiene 17.980.9. Fíjense, nuestra grava también cae dentro de curva. Porcentaje que pasa el tamiz 3/4, 94.48. Entonces ese va a ser mi tamaño máximo. 3/4, 6.71 sería el módulo granulométrico de la grava. ¿Ya? Vamos con la arena. Masa inicial 700
42.4. Peso retenido acumulado. Tamiz número 4, 2.8. Tamiz número 8, 151. Tamiz número 16, 176. Tamiz número 30, 247.8. Tamiz número 50, 497.8. Y tamiz número 100, 689.8. Fíjense, ve, a este se parece mucho al que hicimos con el grupo de la mañana. Módulo de finura muy bajo, 237. ¿Ya? Acá no está, significa que los primeros tamices no están reteniendo casi nada. Retenido acumulado 0.38, el tamiz número 4 es muy bajo, el número 8 y el 16, bueno, el 8 está bien, el 16 retiene muy poco comparado con el 8. El 30 también retiene muy poco y ya recién empieza a retener en el 50 y en el 100. Eso quiere decir que la arena es muy fina. Vamos con la curva granulométrica, hasta acá está bien, más bien retiene mucho en el número 8. ¿Ya? Por eso se está pasando el valor mínimo. Ya aquí empieza a haber un problema. Queda muy... Continuamos entonces. Fíjense, nuestro módulo de finura no es muy bueno, 2.37. ¿Ya? Y ahí vemos las falencias que hay. Aquí ya no retienen mucho. Aquí también. Entonces ya aquí todavía cumple dentro de los parámetros. Por ejemplo, en este caso, la grava cumple. Está bonita. ¿Sí? Está un poquito apegada a los máximos, pero al mínimo cumple. La arena se puede hacer un mejoramiento. No es recomendable trabajar con arenas de módulo de finura tan bajo. 250 para arriba, una arena bonita. ¿Ya? Entonces, se puede solicitar otro ensayo. Y si sigue dándonos un módulo de finura muy parecido a este, entonces ver qué mejoramiento se puede hacer para esa arena, porque por el momento no es muy buena. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que respecta al ensayo de granulometría. Ahorita vamos a hacer otro más, vamos a ver. Como les digo, la clase de hoy es sobre explicativa, para que ustedes puedan ver de qué trata el ensayo. Ahorita están viendo cómo se maneja, cómo se hace el cálculo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta que tengan? Sí, la curva azul representa lo óptimo, ¿verdad? No entiendo su pregunta. Los máximos y los mínimos son las especificaciones para, o sea, que debe cumplir nuestra granulometría de nuestro agregado. En el caso de la arena ya son valores estandarizados, no varían. En el caso de la grava va a depender de la conformación granulométrica. Para eso usted tiene que, para estos valores cambian en función al tamaño de las partículas. Entonces usted tiene que guiarse por su curva, por su banda granulométrica. Escoger la banda que sea adecuada al tamaño de partículas que tiene en su agregado. Ya, entonces. ¿Algo más? ¿Ninguna duda? Pregunten, ustedes son materiales de construcción, recién están viendo este ensayo. Bien, entonces si no hay preguntas, pasemos al siguiente laboratorio. ¿Ya? Tal vez granulometría ustedes lo vieron en química, si no me equivoco, ¿no? Ahora, este otro sí no lo han visto nunca, así que voy a tratar de hacerlo más lenta la explicación porque es un ensayo nuevo para ustedes, por así decirlo.
Ya en Tecno, en cambio, ya lo ven en materiales de construcción. Bien, el ensayo número 9 es el ensayo de peso específico de los agregados. ¿Ya? Nosotros determinamos el peso específico del material en caso de dosificación ACI para determinar el volumen que está ocupando cada material en el hormigón. ¿Ya? Las normas que rigen el ensayo es la ACTMC 128 y la ACTMC 127. La 127 para árido grueso, la 128 para árido fino. Objetivo: determinar el peso específico y porcentaje de absorción de los agregados para determinar el volumen real que ocupan los agregados en la elaboración o confección de hormigones. Fundamento teórico: el peso específico o densidad de los agregados es la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen absoluto de la muestra. Es decir, que no se toma en cuenta el volumen de espacios vacíos de aire entre partículas. El agregado en su estado natural se encuentra compuesto de aire, agua, sólido, y de esta manera está directamente relacionado con la porosidad de la partícula. Recuerden ustedes que cuando hacíamos el ensayo de peso unitario también recibe el nombre de densidad aparente, ¿ya? Porque ahí se está tomando en cuenta los espacios vacíos que hay entre las partículas. En el ensayo de peso específico solo se toma en cuenta a las partículas. Si bien se puede tomar en cuenta el vacío que ocupan el interior de las partículas, no el vacío que se genera entre las partículas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el peso unitario y el peso específico. Hay tres datos que nosotros vamos a calcular. Peso específico seco o densidad real seca, densidad en la que se considera el volumen del macizo de las partículas del árido, más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de las partículas. Y se considera como peso solo la masa del árido, ¿ya? Es por eso que la densidad real seca o el peso específico seco es el menor de todos los valores, porque considera el peso seco del árido dividido entre el volumen que ocupa toda la partícula, ya sea los poros inaccesibles y accesibles. El peso específico saturado superficialmente seco, densidad seca, es aquella densidad que considera el volumen del macizo de las partículas del árido, más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de dicha partícula, y considera como masa del árido la condición saturada superficialmente seca, que quiere decir que los espacios vacíos se han llenado casi completamente de agua o están completamente llenos de agua. ¿Ya? Entonces, esa masa es la que se toma en cuenta. Entonces, el siguiente valor, cuando ustedes sepan, les va a generar tres valores cuando hagan el ensayo. Entonces, el más bajo es la densidad real seca. El que le sigue es el peso específico saturado superficialmente seco o densidad real saturada superficialmente seca. Y el último es el peso específico aparente o densidad neta, ¿ya? Esta densidad considera el volumen macizo de las partículas del árido más el volumen de los poros inaccesibles, ¿ya? El porcentaje de absorción es la masa de agua necesaria para llevar el material del árido de un estado seco a un estado saturado superficialmente seco. Se puede decir que es la relación que existe entre el aumento en masa con respecto a la masa de la muestra seca expresada en porcentaje. A eso se lo denomina como absorción. Fíjense, ya habíamos visto en el ensayo de contenido de humedad las 4 etapas o condiciones que hay de humedad. Entonces, está la condición seca, la parcialmente seca, que no está completamente lleno de agua, todos los espacios vacíos, y la saturada superficialmente seca, que está en su interior completamente lleno de agua, todos esos espacios vacíos. Entonces, esa cantidad de agua que absorben las partículas se lo denomina como absorción. Materiales equipo, obviamente vamos a trabajar con agregado fino, agregado grueso, el agua que es el principal para ambos ensayos. Necesitaremos para agregado fino un recipiente, una espátula, una pequeña pala, un cono truncado, un pisón, un matraz aforado de 500 ml de capacidad volumétrica y un baño María. Para el agregado grueso necesitaremos taras o recipientes, un trapo absorbente, el canastillo portamuestra,
un estanque de agua, la balanza que va a ir con el estanque de agua y un horno eléctrico. Para ambos ensayos voy a necesitar un horno. Procedimiento del agregado fino. Siempre les encargo el cuarteo, ¿ya? Extraiga y prepara las muestras en función a la metodología de la norma ACTM de 75. En nuestro caso, para el agregado fino, yo voy a tamizarlo por el tamiz número 4. Si retuviera la arena algo en el tamiz número 4, lo descarto, no lo utilizo en el ensayo. Si se encuentra muy sucio, lo lavo y lo seco y lo llevo al horno a una temperatura de 110 grados más menos 5 grados. Después de eso, saco la muestra del horno, lo sumerjo en un recipiente con agua que me llene la totalidad del agregado, que me lo cubra completamente, y lo dejo sumergir durante 24 horas más menos 4 horas. ¿Ya? Un ratito les voy a mandar la imagen porque aquí no la tiene. Ustedes son el grupo B. Ya. Para hacer el ensayo se necesitará, o sea, para hacer el ensayo en sí ustedes necesitan 1 kilo, 1,5 kilos. Pero para hacer la prueba que van a meter en el matraz necesitan entre 50 a 500 gramos. ¿Ya? Ese kilo, 1,5 kilos ustedes lo saturan así como ven acá. Se sumerge durante 24 horas. Luego se escurre el agua, se lo saca y se lo seca la muestra a temperatura ambiente. No puede secarse con una fuente de calor directo. Dicho de otros nombres, no pueden agarrar con una secadora de pelo y secar. Tampoco pueden agarrar y meterlo al horno, ¿ya? Pueden tal vez dejarla al sol así un rato, pero tienen que estar revolviéndolo constantemente. La idea es que no queden partículas secas y otras con humedad, ¿ya? Esa es la idea. Por eso es que no se puede secar en una fuente de calor directo. Este ensayo en realidad tarda un montón. Si uno lo prepara la muestra hoy a las 8 de la mañana, lo sumerge al otro día, llega a las 8 y lo saca recién, está haciendo la prueba a las 2, 3 de la tarde. Toma su tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber que hemos llegado a la condición saturada superficialmente seca? Vamos a llenar el cono truncado, ¿ya? Y vamos a darle con el pisón golpes, 25 golpes exactamente, a una altura de caída. La caída tiene que ser libre, pero la altura debe ser a 5 milímetros del nivel donde se encuentra la arena, ¿ya? Ese es un gran detalle que yo tenía el mismo error hasta el año pasado, lo hacía mal el ensayo, imagínense, ya era auxiliar. Leyendo bien la norma, me dice que la caída debe ser libre, pero, o sea, la altura a la cual tengo que dejarlo caer son 5 milímetros, ¿ya? ¿Cómo sé que yo ya llegué en la arena a la condición saturada superficialmente seca? Les acabo de mandar una imagen al grupo, ¿ya? ¿Les llegó, no? ¿O todavía? Sí, auxiliar. Sí. Fíjense, yo hago los 25 golpes, enraso el molde, levanto el molde y fíjense, ahí se encuentra en la condición saturada superficialmente seca. Si ese molde no se derrumba nada, entonces me falta, tiene mucha agua, ¿ya? Si se me derrumba todo, me pasé, ya está muy seco. La foto que les acabo de mandar, estoy a unos minutos de que se me pase, ¿ya? En realidad tendría que deformar un poquito menos, pero todavía estoy dentro del rango permitido, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que más o menos se desmorona así cuando saquen el cono, entonces ya están en la condición saturada superficialmente seca. Bien. Ese día yo voy a hacer el agregado grueso y ustedes se van a encargar de hacer el agregado fino, ¿ya? Así que tienen que prestarle, o si quieren al revés también, pero tienen que prestar, ya tienen que saber qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que nos haya cumplido, así como ven en la imagen, el cono, de ahí van a sacar entre 50 a 500 gramos, ¿ya? Ni menos de 50 ni más de 500. Entonces, eso lo van a pesar en una tara
y van a determinar ese peso como masa saturada superficialmente seca o PSSS. ¿Ya? Eso lo van a introducir en el matraz aforado, ¿ya? Con la ayuda de un embudo, ese peso. Luego lo van a llenar de agua hasta la línea de aforo. Tiene el matraz una línea de aforo que hasta ahí dice que son 500 ml. Lo llevan a un baño de agua María, lo tienen durante una hora a una temperatura de 20-25 grados centígrados, ¿ya? Lo sacan, lo limpian y lo secan. Lo secan el exterior porque este estuvo sumergido en agua en el baño María. Y recién proceden a pesar, ¿ya? Esto tiene que estar con una tapa, ¿sí? Ya, eso vamos a hacerlo ese día. Entonces, esto, si van a pesar todos los pesos con tapa, lo pesan. Si va a ser sin tapa, no. O sea, todos los pesos o bien con tapa o bien sin tapa. Ya, pero no los mezclen porque ya la tapa me va a afectar en algo siempre. Entonces, agarran, lo pesan y esto lo registran como valor B, que es la masa de la arena más el agua más el matraz hasta la línea de aforo. Después que hayan registrado ese peso, van a sacar toda la arena que hay acá. Hay que enjuagar varias veces, sí. Esa agua agarran, esperan un rato que se sedimente, lo escurren y lo llevan al horno a secar. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? 24 horas sería lo correcto. ¿Ya? Y ese valor del peso seco de esa arena lo registran como masa C. ¿Ya? Una vez retirada la muestra, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes podrían hacerlo esto antes de hacer el ensayo o después. Agarran, pesan el matraz con agua hasta la línea de aforo y registran ese peso como el peso A. ¿Ya? Procedimiento para el agregado grueso, lo mismo, cuartean previamente, tamizan todo lo que pasa el tamiz número 4, no lo llegan a usar, lo lavan, lo meten al horno a 110 grados más o menos 5 grados. Después de eso lo sacan, lo sumergen durante 24 horas más o menos 4 horas. Tamaño de la muestra depende del tamaño máximo nominal del agregado grueso. ¿Ya? Si yo tuviera un tamaño de 1 pulgada, 4 kilos como mínimo. ¿Qué hago? Sumerjo la muestra que se encuentre completamente lleno de agua, ¿ya? Durante 24 horas. Luego el trapo o el paño que voy a utilizar tiene que estar humedecido. No puedo usarlo seco, ¿ya? Si no voy a estar secándole en exceso el material. Entonces saco la grava y con el paño empiezo a limpiarlo hasta que toda esa película, ese brillo que tiene la piedra de haber sido sumergido se pierda, ¿ya? Ahí yo habré alcanzado la condición saturada superficialmente seco para la grava, que sería el equivalente a hacer el conito truncado en la arena. ¿Ya? En la arena no puedo hacer este procedimiento, por eso se determinó lo del cono truncado. Después de eso, peso la cantidad, una cantidad mayor a la mínima establecida por norma y lo determino como el PSSS, masa saturada superficialmente seca. Sumerjo el canastillo, peso el canastillo, ¿ya? Luego introduzco la grava dentro del canastillo y registro el peso de la grava más canastillo como el valor B, ¿ya? Finalmente, espero unos 3 a 5 minutos porque esto se va a mover y la balanza va a variar. Se estabiliza en un valor, lo registro como B, ¿ya? Lo saco del canastillo, lo pongo en una tara y lo llevo a secar al horno. Y eso lo registro como el peso C. Fórmulas y datos y cálculo. Peso específico seco es igual a C dividido entre la masa saturada superficialmente seca menos B menos A. Peso específico saturado superficialmente seco es igual al peso saturado superficialmente seco dividido entre el peso saturado superficialmente seco menos B menos A. Densidad aparente o neta es igual a C dividido entre C menos B menos A. Y el porcentaje de absorción es la masa saturada superficialmente seca menos C dividido entre C, por 100, para expresarla en porcentaje. Ahí tenemos los valores que significa cada uno: saturado superficialmente seco, peso específico seco, densidad neta o aparente, porcentaje de absorción. Para el agregado fino, PSSS es peso saturado superficialmente seco, A es la masa del matraz más agua, B es la masa del matraz más muestra más agua, o sea, la arena más agua y el peso del matraz, y C es el peso de la muestra seca.
Para el agregado grueso, PSS, masa saturada superficialmente seca, A, el peso del canastillo sumergido en agua, B, el peso del canastillo más la muestra sumergida, y C, el peso de la muestra seca. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, masa saturada superficialmente seca 500 gramos, el valor de A, matraz más agua, hasta la línea de aforo 663.4 gramos, matraz más agua más arena 967.7 gramos, o sea B. Peso seco 465.3, que sería el dato C. Entonces, reemplazando, tengo el peso específico seco. Reemplazando valores, me da que es 2.32 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad saturada superficialmente seca, reemplazando, tengo que es 2.49 gramos sobre centímetro cúbico. Y en la densidad aparente o neta, reemplazando, me da 2.80 gramos sobre centímetro cúbico. Porcentaje de absorción, masa saturada superficialmente seca menos masa seca dividido entre masa seca por 100. Reemplazando, me dice que es 7.46. ¿Ya? Vamos a la tablita Excel. Lo que compraron la guía, también les pasé esto de acá para que les sirva o le den alguna utilidad también, digamos. Aquí es un resumen de todos los ensayos que se hacen. ¿Ya? Las granulometrías, aquí ya está resumido igual los pesos unitarios, tanto suelto, compactado, las densidades, el desgaste en la máquina de Los Ángeles, lo mismo en la arena, suelto, compactado, peso específico, equivalente de arena. Creo que no vamos a hacer este ensayo porque no hay solución para hacerlo y el laboratorio no quiere comprarlo tampoco. Y en el caso de cuando analizan el cemento, peso unitario suelto, compactado, peso específico y porcentaje de finura. ¿Ya? Bien, vamos con el peso específico. Fíjense, peso de la muestra seca, ahí tenemos 4.381, 4.387, 4.384.4. Tenemos el peso de la muestra saturada superficialmente seca, 4.503, 4.508, 4.506. Y tenemos el peso de la muestra en el agua. ¿Ya? Directamente ya la planilla me determina la densidad neta, que es la mayor siempre. Después está la saturada superficialmente seca. El promedio de la neta es 269, el promedio de la saturada superficialmente seca 258 y el peso específico seco, que siempre es el menor, 251. Y el porcentaje de absorción, 265. ¿Ya? Lo mismo en la arena. Peso de la muestra seca, peso de la muestra saturada superficialmente seca, peso del matraz con agua, esto está la línea de aforo, peso del matraz con agua y muestra, ¿ya? Y automáticamente me lo calcula. Peso específico neto de la arena 270, de saturado superficialmente seco 264, peso específico seco 260 y el porcentaje de absorción de la arena 1.35. ¿Ya? Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy, tanto de la granulometría para que ya demos por concluido este tema y el peso específico para que ya tengamos una introducción y directamente lleguemos a hacer el ensayo al laboratorio. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, un comentario que quieran hacer? ¿Ninguno? Sí, esta es una aclaración concreta de lo que avanzamos dentro del laboratorio. La granulometría sí. Y técnicamente es lo que sería para el grupo virtual también. Sí, porque el viernes por la tarde igual no se avanzó, ¿no? Pasamos. Antes del paro, no, en la mañana. Pasamos igual en la tarde. Un día no pasamos, pero fue para el cabildo. Ah, sí, eso. Sí. Bueno. O sea que ya el tema de granulometría completamente cerrado. Ya han visto cómo se hace la curva granulométrica. ¿Ya? El siguiente laboratorio, ¿cómo se llama? ¿Tiene relación con este laboratorio? Peso específico es lo que vamos a hacer. Este de aquí, el último que acabo de explicar.
Entonces ya yo voy a llegar directamente con todo ahí ese día y lo vamos a hacer porque siempre me pisa el tiempo para acabarlo. Lo quiero acabar bien porque tengo problemas siempre cuando saco el peso seco del horno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a traer la cocinilla de asfalto y ahí lo vamos a secar en 15, 20 minutos y vamos a tener todos los datos listos. ¿Ya? Ojo que esto igual ya es para el grupo virtual, lo voy a subir a internet, entonces ya lo ven los que sean, los que no pueden asistir de forma presencial al laboratorio. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Les encargo, porque, ay, ustedes son materiales, me están haciendo dar muchos problemas de cabeza. No sé si nunca les enseñaron sus antiguos auxiliares, yo creo que si fueron alumnos de Guadalupe, sí. Las conclusiones me ponen cualquier barbaridad menos lo que tiene que ser. ¿Ya? ¿Quieren que abramos uno para que les muestre qué es lo que no tienen que hacer? Sí, por favor. Ya. ¿Dónde fue más problema? Veamos uno de estos. De los que ya están calificados. A ver, de Vicente, que... Ojo que si su drive, si su memoria en la nube está llena, esos 15 megas que le da Google, va a tener problemas al subir y voy a tener problemas yo al presentarle la nota. Por ejemplo, este chico lo conserva en borrador y es porque tiene ese problema. Lo debe tener lleno su almacenamiento. Entonces tienen que borrar, o sea, 15 gigas, no sé en qué lo estarán usando ustedes. Tienen que borrar. Ese es el problema que pasa con él. Al principio no podía subirlo. Por suerte es el hermano de una compañera, una amiga mía, entonces le expliqué eso. Ahora sí puede subirlo, pero ya también, como no borró mucho, entonces me lo manda a borrador la nota. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Creo que él sí tiene problemas. Ojo que no quiero esto. Muchos presentan con este problema. Si le van a poner fondo, mándenmelo como PDF. Si le van a poner este loguito de la carrera. ¿Lo estoy grabando? Sí, estoy grabando para que todos lo vean. Ojo con esto, igual muchos no corrigen. Los laboratorios que yo les pasé modelo me enojé porque seguía diciendo el nombre del ingeniero Amelunge. El ingeniero Amelunge ya hace rato que dejó de dar materiales. ¿Ya? Entonces, si lo va a mandar en Word, por favor no coloquen ningún fondo, ninguna imagen de fondo, porque se le sobrepone y yo no puedo leer. ¿Ya? Si van a poner una imagen de fondo, mándenlo como archivo PDF. O no pongas nada, por último. ¿Ya? A ver, objetivo, fundamento. Hay otros que inclusive yo les he pasado mucho de esto y lo han cortado más. Todavía siempre les da flojera si no lo imprimen. ¿Ya? Hay cositas que ya les empieza a restar puntos. Por ejemplo, acá. Este es ensayo de tiempo de fraguado. ¿Ya? Por ejemplo, en el ensayo el primero era finura de cemento, pesar 100 gramos, pesar 500 gramos. Son 50 gramos lo que se utiliza en el ensayo. O pueden poner 53, lo que hicimos nosotros. Pero cuando dice pesar 100, yo me doy cuenta que ni siquiera lo leyeron porque yo lo mandé con 100. Algunos los mandaba así con esos errores para darme cuenta si corregían o no corregían. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no tiene nada que ver esto si él me está hablando de consistencia normal. No tiene nada que ver porque él me lo manda en este ensayo. O sea, algunos me lo hicieron todo junto, el laboratorio 3, por ejemplo, y otros me lo hicieron separado, así como él. Pero él aquí pone primero como tiempo de fraguado, cuando lo primero que yo hago es el ensayo de consistencia normal. ¿Ya? Entonces ahí ya le quito igual nota. Ahora, ¿cómo llega él a determinarlo? Yo no sé qué es lo que hace. ¿Ya? Las imágenes igual las quiero ordenaditas. No les pido que pongan nada debajo, pero al menos que tengan un orden, no que quede así un espacio vacío acá. O por ejemplo esto que dice conclusiones tiene que venir acá, digamos. Entonces, si yo les pasé esto, es para que ustedes me determinen el tiempo de fraguado. Hay alguno que otro que sacó 100 en los laboratorios, ¿ya?
Aquí no sé de dónde saca el dato que en 143. Ya, cuando fíjense, 25 milímetros está comprendido entre 28 y 20, entonces tendría que estar entre 105 y 120. Ahí de entrada ya está mal. ¿Ya? Conclusiones, no me gusta esto que ustedes ponen ahí. Ya, no es una conclusión. Vamos a un laboratorio que tenga un dato de conclusión. El 6. El 6 tiene conclusión. Este es cuando yo era estudiante. A ver, un ratingo. Vamos a cambiarlo. Ya. Grupo C. Vamos al 7. El 7 es peso unitario, ¿no? Alguien que le haya calificado un desastre. Este todavía tiene una nota decente. Algunos que les puse 10, 20. Ya pongamos uno de 70. ¿Ya? Peso unitario de los agregados, ya, está bien. Acá, de aquí ya entrada ya arranco que está mal. Ustedes no pasan clases el miércoles. ¿Ya? Jueves y viernes. Eso se nota que lo ha copiado en un laboratorio. Seguro a alguien le pasó cuando yo era auxiliar de materiales los ensayos y lo dejó eso nomás. El nombre sí lo cambió el docente más bien, pero lo conservó esto que era cuando yo daba materiales con Amelunge. Objetivo, está bien, ya puede ser. Procedimiento, acondicionamiento de la muestra, tamaño. Datos, no está muy bien ordenado, podrían hacer una tablita Excel un poquito más, más bonito, pero ya, dejémoslo ahí. Unidades, por favor, toda la vida unidades. Yo no sé qué dato sobre qué es esto. ¿Ya? Si vamos a hacer una tabla Excel, traten de hacerlo más. Promedio 1.76, no me dice qué unidades tiene. Promedio 1.84. Promedio 1.42. Promedio 1.564. ¿Ya? El esquema fotográfico, traten de poner la foto ordenado, digamos, que entre bien, no así todo apretado. Conclusiones, jamás, a ver, si a ustedes les solicitan un ensayo de laboratorio, no va a decir, se pudo determinar el peso del agregado fin de ingreso sin ningún inconveniente y con resultados estándares. Ustedes tienen que poner, el ensayo se realizó, los valores de la arena para peso unitario suelto y compactado fueron tanto, para grava fueron tanto, listo, nada más. Otra cosa que quieran anotar, directamente la pueden poner en observaciones. Uno de los hechos más sobresalientes, diferencia que hay, no. Observaciones son las cosas que, por ejemplo, yo les digo, anótenlo como observación, cuando agarré y uno de sus compañeros, usted en un grupo, lo enrasó mucho y quedó muy vacío, entonces yo agarré un tamiz de un cuarto, lo tamicé para tratar de tapar todos esos espacios vacíos. Esa es una observación. O el hecho de que su compañero, por ejemplo, hubiera dado un golpe de más en un molde, cosas así, sí, eso es válido como observación. ¿Ya? Aplicaciones del peso unitario de los diferentes experimentos. No me convence. El peso unitario de los agregados se aplica para la preparación de una mezcla. Fíjense, leamos qué dice. El peso unitario de los diferentes experimentos se aplica para la preparación de una mezcla formada por arena, grava, que es con B chica, u otro agregado en la construcción. No sé qué quiere decir todo eso, digamos. Directamente aplicación, el peso unitario es un dato elemental a la hora de realizar una dosificación volumétrica, un dato elemental a la hora de determinar volúmenes o cuantificar volúmenes de materiales, ¿ya? Esa es una aplicación. Lo que puso ahí su compañero no sé qué quiere decir, ¿ya? Aparte que tiene errores ortográficos. Grava es con B chica, ¿ya? Con ustedes creo que he tenido más problemas con el B porque he mandado notas de 0, de 10, de 40, de 30. Supongo que ya les llegó, ¿ya? Entonces, traten de hacer un informe más o menos prolijo. Aquí hay alguien que tiene 100, a ver. Este Carrasco creo que es más o menos. A ver, veamos.
¿sí? Un margencito, misma letra, siempre mantuvo el mismo tamaño de letra, no me combina colores. Aquí sí no quise hacer mucho problema. ¿Ya? Fecha de realización, cuando fui auxiliar con Amelún. Está más o menos presentable. Las imágenes no tanto, pero ya tampoco entre tanto malos que hubo, sobresale algo, digamos. Al final aquí, conclusiones. Aplicación del peso unitario es utilizado para realizar la conversión de masa a volumen cuando la aplicación de hormigones y monteros fueron realizadas en unidades de masa y se necesita realizar la compra de volumen. Está bien. En el tercer ejemplo, el peso unitario compactado no se llenó y se tuvo que aumentar. Ya, podemos aceptarlo. Conclusión, el peso unitario no determina la calidad agregable del ensayo. No es necesario que coloquen tanto eso, pero sí esto me interesa. El agregado utilizado en la práctica nos dio como resultado para grano peso unitario suelto de tanto, compactado de tanto, para la arena suelto tanto, compactado tanto. Bueno, que le puse 100, ¿no? Si bien no me fijo en los detalles, un poco del formato, cuando ya vengo enojado que escriben burrera, ya eso igual lo tomo en cuenta, pero cuando lo más elementado, lo más básico, lo respetan, una conclusión, una observación, una aplicación, ya, le califico bien, ¿ya? Así que tengan cuidado a la hora de hacer de aquí para adelante sus informes, porque hay varios que tienen 10, 40, 30. ¿Ya? Bien, ¿algo más para finalizar? ¿Alguna queja, algún reclamo en la que quieran saber? Sí, a todos les calificó hasta el laboratorio 7. Sí. Ah, Si no le llegó, tiene el mismo problema. Si no le llegó nada, tiene el mismo problema que Vicente. Está llena su memoria. Entonces, cuando yo le doy devolver nota, me sale que no puede enviar, que se queda en borrador. no, el mío yo tenía en memoria y lo presenté a tiempo, y están en PF. Ya, Tengo espacio de 10. ya. Y Y no sí, le... me calificó hasta el 4. Ah, ya. Y el 5, 6, 7 no. No me lo mandó, Lo tengo en no me PF. lo mandó entonces. Se lo mandé temprano y está. Lo revisé Ya. todo. Ahí está. Sí, eso